Hombres fuertes crean tiempos cómodos. Tiempos cómodos crean hombres débiles. Hombres débiles crean tiempos difíciles. Y finalmente esos tiempos difíciles crean hombres fuertes. Esta es una especie de círculo vicioso que explica la evolución geopolítica de las potencias. Así como existe la maldición de los recursos naturales que explica cómo los países pobres que las poseen continuarán siendo pobres, también existe la maldición de los países ricos. Es decir, esos países que logran el dominio mundial, una vez que se aburguesan, pierden esas capacidades que los llevaron al éxito, lo cual es aprovechado por sus rivales para llevarlos a la ruina. En este video vamos a analizar el caso europeo, cómo este continente pobre y atrasado en el siglo XV logra convertirse en el hegemón mundial y cómo Asia en este momento está aprovechando la oportunidad histórica para superarlo. También vamos a analizar qué puede aprender Latinoamérica de todo esto. Quédate y te cuento más. Para comenzar, veamos cómo estaba Europa, Occidente y el resto del mundo en el siglo XV. Recordemos, Europa estaba saliendo de la famosa peste negra, una mortandad tremenda, producto de este virus, esta pandemia que azotó Europa. En segundo lugar, era una etapa en la cual Europa, estaba dominada por reinos feudales, estaba muy atomizado el poder, el desarrollo, de infraestructura, económico de Europa era bastante débil. Recordemos que en esas mismas fechas, China era una superpotencia con un mayor desarrollo y riqueza que Europa. Los musulmanes estaban en pleno apogeo. Recordemos que en 1453 los turcos otomanos toman Constantinopla y terminan por liquidar al antiguo imperio bizantino. Y en Latinoamérica pues florecían las culturas precolombinas, básicamente los mayas, aztecas e incas, con desarrollos económicos y de infraestructura muy importantes. Entonces se puede afirmar que en este momento histórico Europa estaba, bastante atrasada y pobre con respecto a las otras culturas y rivales. Sin embargo, por esta situación geopolítica en la cual Europa vio bloqueado su acceso a los mercados de Asia por la toma de Constantinopla, se lanza a buscar nuevas rutas comerciales a través del mar. Y es así que descubren América y empieza toda la etapa de la colonización, principalmente española, portuguesa, pero luego también holandesa, francesa, inglesa, que convierte a Europa luego, gracias a sus revoluciones industriales, la primera y la segunda del siglo XVIII y XIX, le da una ventaja militar con la cual logra derrotar a sus rivales asiáticos, musulmanes, chinos, persas, etc., y logra convertirse en el hegemón mundial hasta este siglo pasado, el siglo XX. Esa era la situación de Europa en aquella época, y no es en vano que la conocen como la Edad Media o la Edad Oscura, porque justamente fue la edad de peor desempeño para los europeos. Muy bien, ahora veamos qué hizo grande a Europa, a Occidente, qué permitió que lograran esos objetivos. Pues básicamente fue la llegada al poder de una nueva generación de dirigentes y de soldados. Básicamente hombres y mujeres ambiciosos, inescrupulosos, maquiavélicos, violentos, con un muy buen dominio del arte militar y que gracias al expolio colonialista que lograron conquistar prácticamente el mundo entero y con toda la riqueza que pudieron extraer o robar de territorios conquistados, pudieron financiar sus revoluciones industriales. Esas revoluciones industriales a su vez permitieron a Europa, a Occidente, dar un salto en productividad de sus industrias, inundar los mercados del mundo con su mercadería y obviamente la superioridad militar, es decir, la era de los acorazados, luego la era de los portaaviones, la era de las armas en general, de largo alcance, que permitió que Europa se dividiera el mundo. Recordemos la famosa conferencia de Berlín del siglo XIX, donde se reparten África como si fuera un pastel. Entonces, realmente lo que permitió a Europa ese dominio fue esta generación de dirigentes y soldados curtidos, aventureros, muy ambiciosos, que, tuvieron muy claro que el fin justificaba los medios. Y por esa razón lograron imponerse a otras culturas manu militari, usando el hard power, bota militar, fuerza militar bruta y pura. Esa fue la realidad del por qué Europa logra ese predominio y lógicamente ya con eso viene el desarrollo intelectual, luego viene el Renacimiento, luego viene obviamente el desarrollo de ciencias del siglo XX que ha permitido a Europa obviamente encabezar durante mucho tiempo y gran parte del siglo XX la generación de patentes, la generación de teorías, métodos, prácticas, etcétera, en todos los campos de la ciencia, una etapa dorada para Occidente que prácticamente en este siglo XXI está llegando a su fin.
Muy bien, ¿qué ha aprendido Asia de Occidente, Europa, Estados Unidos para acortar distancias como lo ha hecho ahora en el siglo XXI y prácticamente retar el predominio occidental en el mundo? ¿Cómo es posible que Asia haya dado ese salto de desarrollo en su conjunto? Porque no solo hablamos de China, hablamos de la India, del sudeste asiático en general. Asia se dio cuenta que estaba siendo manipulada por Occidente. Asia se dio cuenta que tenía que volverse pragmática, romper ese colonialismo mental, dejar de perder el tiempo con guerras frías y abocarse a aprender el único juego que le podía permitir desarrollarse, el juego capitalista. Y aprendió a ser mejor capitalista que Occidente. Hoy en día Asia tiene economías productivas, economías industriales, economías reales. Mientras Occidente, Estados Unidos, Europa, tienen economías financieristas, especulativas, basadas en deuda, basadas solo en consumo desbocado. Entonces ahí la diferencia y el porqué de la histeria. ¿Por qué razón al aliado asiático que es Rusia, en este momento la están sancionando? Ha habido la guerra en Ucrania, hay esta guerra arancelaria, comercial, de bloqueos y todas estas cosas. Inclusive ya se llegó que el Tribunal de la Haya ha declarado a Putin criminal de guerra, ¿no? Por derechos humanos. O sea, un disparate total, pero que solo demuestra, digamos, la histeria y la desesperación de Occidente al ver que Asia está a punto de superarla. Aprendió a ser pragmática Asia. Aprendió a utilizar lo que funciona, aprendió a utilizar, digamos, las soluciones que sirven y aprender de la experiencia ajena, la innovación incremental. Y entonces aprende, aplica, resuelve problemas. Eso es lo que aprendió Asia. Y aprendió algo también muy importante, a no perderse las revoluciones industriales. Europa la superó militarmente gracias a sus revoluciones industriales, la primera, segunda y tercera. Asia está liderando en este momento la cuarta revolución industrial. Esa es la verdad, y se está preparando para la quinta, porque sabe que liderar una revolución industrial te permite el predominio de productividad económica, industrial, de exportaciones, te permite el predominio y superioridad militar, y eso es la garantía que va a salvaguardar tu desarrollo y tu soberanía. Eso es lo que aprendió Asia, aprendió a ser mejor capitalista que los inventores del capitalismo. Entonces, ahí tenemos una lección histórica. Muy bien, ¿y en qué anda distraída Occidente, Europa, Estados Unidos, mientras entra en declive? Porque es evidente su declive en este siglo XXI. En lugar de tener una agenda de geopolítica clara con los temas más cruciales para su futuro, para sostener su statu quo, anda distraída en discusiones ideológicas secundarias. Es decir, discusiones de ideología de género, discusiones de feminismo radical, discusiones de ambientalismo radical, en lugar de poner en primer lugar los temas sobre cómo recuperar el liderazgo tecnológico en innovación, el liderazgo, digamos, en exportaciones, cómo recuperar su tejido industrial, cómo recuperar el liderazgo en productividad, en competitividad, cómo recuperar el nivel de sus infraestructuras. En lugar de hablar de esto, que es lo más crucial para no perder la carrera por el liderazgo con Asia, se distraen en tratar de mantener el statu quo de estilo de vida, ¿no? Digamos, esa sociedad de bienestar que alcanzaron los europeos en décadas pasadas, no quieren que se sacrifique por nada. Y por lo tanto, apelan a la famosa maquinita, ¿no? Es decir, imprimir dólares o imprimir euros sin respaldo económico. No interesa endeudar cada vez más a sus países con tal de no bajar su estilo de vida, su nivel de vida. Aunque esto signifique una bomba de tiempo, una bomba de inflación para las generaciones futuras. Y a eso agreguémosle la decadencia demográfica, la reducción de su PEA, el envejecimiento de su población, que ya prácticamente va a ser una carga de seguridad social muy alta en recursos médicos y en recursos de pensiones. Entonces, como vemos, en lugar de recuperar esa iniciativa estratégica, Occidente, Europa, Estados Unidos andan distraídos en temas estériles para su futuro inmediato. Muy bien, ¿y cómo van las cosas en Latinoamérica? En Latinoamérica, para variar, como somos simples imitadores, occidentales de segunda clase, estamos alienados culturalmente, pues copiamos los mismos errores que Occidente, ¿no? Con el agravante que aquí debatimos en medio de nuestra pobreza. Ese es el problema. Entonces, en lugar de debatir de los temas importantes sobre cómo desarrollar a nuestra Latinoamérica, cómo erradicar el hambre, el analfabetismo, estamos distraídos en temas banales, como lo mismo, ideologías de género, el aborto, feminismo radical, ambientalismo radical. En lugar de discutir sobre modelos económicos, sobre cómo Latinoamérica puede encontrar un nuevo camino al desarrollo, atraer inversión extranjera, industrializarnos, impulsar exportaciones, aumentar nuestro nivel educativo, erradicar la desnutrición infantil, en lugar de hablar de esos temas de fondo que afectan el nivel de vida de nuestra población,
nos pasamos hablando de temas secundarios. ¿Gracias a qué? A que nuestra dirigencia, nuestras élites no tienen personalidad. Son simples copiones, simples borregos de los debates ideológicos de Occidente. Aprendamos de Asia. Asia no pierde el tiempo hablando de tonterías, de temas secundarios. Asia está hablando sobre cómo superar a Occidente, sobre cómo ser mejores capitalistas, cómo hacer un capitalismo que funcione, un capitalismo ético, un capitalismo que logre crear riqueza pero también la distribuya, que los latinoamericanos vivamos mejor de lo que vivimos ahora. En lugar de todo eso, ahí vamos perdiendo el tiempo en discusiones estériles. Y lógicamente la media, digamos los medios informativos, se hacen eco y obviamente bloquean cualquier iniciativa como la que estamos proponiendo en este video y fomentan las discusiones estériles y secundarias que acabo de mencionar. Esa es la situación, la triste realidad de nuestra Latinoamérica, y vamos condenados al fracaso, al atraso, simplemente por nuestra miopía, nuestra falta de personalidad y la inmadurez política de nuestros líderes de opinión. ¿Y cómo va a ser este siglo XXI? Entonces, querido amigo, ¿cómo va a acabar? ¿Cómo se va a desarrollar este siglo XXI? Indudablemente es un siglo asiático. Es un siglo asiático. Asia tiene todas las boletas para lograr desplazar a Occidente de la supremacía mundial. ¿Por qué han logrado ser mejores capitalistas? Porque tienen economías reales, productivas, industriales. Porque tienen gente que le apuesta a la educación, que le apuesta a la innovación. Por eso Asia está encaminadita hacia volver a ser el hegemón mundial. Hasta África, hasta hace poco, más atrasada que Latinoamérica, ya lo entendió mejor. Está embarcada, unida al proyecto Ruta de la Seda de los chinos. Inclusive, ahora, marzo 2023, el G20, el club de las naciones más industrializadas del mundo, ya anunció que acepta como miembro pleno, nuevo miembro del G20, a la Unión Africana de Naciones. Mientras en Latinoamérica ni nos hemos enterado de qué es eso. Seguimos perdiendo el tiempo entre políticos corruptos, la casta política de izquierda, de derecha, los mismos inútiles que solo repiten como borrego las consignas que les llega desde papá Estados Unidos o papá Rusia o cualquier otro país de esos. No hemos entendido nada. Latinoamérica va a perder ese tren al desarrollo simplemente por nuestra inmadurez. Si no hay un cambio en nuestra mentalidad, vamos a perder esta oportunidad histórica de poder también ser un continente emergente. Muy bien, querido amigo, de esta manera llegamos al final de nuestro video con las siguientes conclusiones. Existe la maldición de los países ricos. ¿Cuál es esa maldición de los países ricos? La estúpida arrogancia, el falso orgullo, la pedantería, el creerte eterno, de liderazgo intocable, que eres lo máximo y que nadie te va a superar. Cuando piensas así, te duermes en tus laureles, te aburguesas y te pierdes la humildad para continuar aprendiendo y superándote, que es lo que le ha pasado a Occidente, Europa, Estados Unidos. Mientras viene tu rival atrás, a paso lento, silencioso, con trabajo duro, con humildad, aprendiendo, te llega a superar. Esa es la verdad y esa es la razón por la cual Asia está superando a Occidente. En Latinoamérica, ¿cómo estamos? Como siempre, buenos borreguitos occidentales de segunda clase, copiando las tonterías, la pérdida de tiempo de Occidente. En discusiones banales, discusiones secundarias, en lugar de abordar lo importante, que es el desarrollo de Latinoamérica, atrevernos a pensar diferente, ser pragmático, aprender de lo bueno y subirnos al tren del desarrollo. Entonces, este video busca despertar esa conciencia y que nos atrevamos a pensar diferente. Rompamos esas cadenas mentales que nos tienen limitados a ver otras soluciones. Espero tus comentarios en la casilla de abajo, ya sea que te haya gustado o no, o estés en acuerdo o en desacuerdo con nosotros. Son siempre bienvenidas las opiniones con respeto, ¿ok? Espero que compartas este contenido también si te ha gustado. Te mando un gran abrazo y recuerda, unidad siempre para ser grandes. Hasta la próxima. Gracias.